Bienvenidos al Medical Health Forum 2022, Baja California, en la búsqueda de un nuevo sistema de salud privado enfocado a la modernización, la humanización y la eficiencia. Este será un foro, estoy completamente segura, donde saldrán muy enriquecidos, así saldremos, porque los ponentes son de primer nivel, son expertos en su área, porque se va a tocar el tema de esta región binacional desde la perspectiva de Estados Unidos y de Tijuana y Baja California, sobre todo, tomando en cuenta todo el estado, cuáles son las ventajas competitivas, el tema de la certificación, de las acreditaciones, dónde estamos parados y hacia dónde vamos en materia de turismo de salud, también el tema de la normatividad en materia de salud, el papel de los facilitadores de pacientes en turismo médico y la clusterización entre prestadores de servicios turísticos. Entonces, pues vamos a arrancar con la licenciada Diana Cuevas. Ella les va a hablar de legalidad de contratos internacionales médico-pacientes. Les voy a hablar un poco de su experiencia profesional. Diana Cuevas Soriano ha ejercido el derecho durante 2 décadas. Tuvo sus oficinas en la ciudad de Nueva York y ahora en San Diego, California, pero también en Querétaro, en Tijuana y en París. Es abogada en México y en Estados Unidos, egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y Juris Doctor por la Universidad de Suffolk, Boston. Obtuvo su maestría en Derecho y Mediación por la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y su maestría en Derecho Privado Internacional y Derecho Europeo por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lund, Suecia. Tiene además una maestría en Derecho Comercial Internacional y Tecnología Global por la Facultad de Derecho de la Universidad de Suffolk, Boston, y actualmente es vicepresidente de la Cámara de Comercio Internacional del Comité de Arbitraje y Mediación. Da asesoría a gobiernos y compañías privadas sobre leyes internacionales y nacionales y trabaja también como oficial mediador para la Corte Federal de Massachusetts. También es director de Compliance para Norteamérica por parte de B-Compliance España, es parte de la mesa directiva de la México-USA Chamber of Commerce y forma parte del Comité Binacional de la Hispanic Chamber of Commerce de San Diego. Durante los últimos 15 años, Legal Core ha asesorado a hospitales, clústeres médicos y compañías de salud y bienestar de México en Estados Unidos, Canadá y Europa, elaborando convenios internacionales, contratos multinacionales y brindando representación legal mundial. Además, ella es asesora y representante legal y corporativamente en asuntos de turismo de salud de los gobiernos de Tijuana y de Quintana Roo. Es además árbitro para la ICC y fue reconocida como Best Lawyer 2022 por la revista Best Lawyers USA. Recibamos con un fuerte aplauso a la licenciada Diana Cuevas, quien les va a hablar de legalidad de contratos internacionales médico-paciente. Adelante. Muchas gracias, buenos días. El teléfono para los tiempos. Bien. Pues muchísimas gracias, le agradezco mucho al comité por haberme invitado y por darme esta plataforma. Hoy, como ya lo mencionamos, vamos a hablar principalmente de los contratos internacionales, pero no nada más de los contratos internacionales, sino de la importancia del derecho internacional en la materia médico-turística. Para empezar, yo he trabajado durante 15 años con otros clústeres en diferentes partes del mundo, creando los clústeres y dando asesoría sobre la homogeneidad que debe de existir entre los jugadores en el tema de médico-turístico. Actualmente soy miembro también del Consejo Mexicano Regulador y Certificador de Turismo Médico como miembro y del Legal Core, fundadora de la firma. Ok, vamos a ver cuál es la importancia de los contratos internacionales. Antes que nada, ya lo estábamos platicando
antes en esta mañana, hay que ver la ley nacional que tenga coherencia y que tenga transparencia para que nosotros podamos a su vez elevarlo a un contrato internacional. ¿Cómo vamos a hacer contratos internacionales en materia médico-turístico? Aquí hay dos aspectos muy importantes que van a ser los principales: el aspecto legal y el aspecto de marketing. No hay que olvidarnos que al final del día todos estamos aquí porque lo que queremos es proyectar los servicios al extranjero. Y para hacer esto, mi presentación está en inglés porque normalmente hacemos estas presentaciones en otros lados del mundo, pero se los voy a ir diciendo en español. ¿Qué cosas pueden ser para marketing? Y lo voy a dar a muy grosso modo y les voy a pedir una disculpa, me voy un poquito rápido porque sé que estamos medidos de tiempo. Si hay tiempo al final, nos regresamos, pero nos vamos un poquito rápido. Bueno, marketing, como todos sabemos, puede ser social media, marketing digital, exposiciones presenciales, el metaverso, que es virtual. Hay muchas cosas que podemos hacer como promoción de marketing, pero lo importante no es nada más hacer el marketing, sino que saber hacerlo de manera coherente con todos los jugadores en un mismo scope. ¿Y quiénes son los jugadores? Es la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud, los asesores jurídicos, los clústeres médicos, los facilitadores, los hoteles. Todos tienen que tener la misma información, que es la que se va a dar en un marketing. No se trata de que la Secretaría de Turismo por su lado, los hoteles por su lado, el facilitador, su agencia, no. Todos tienen que estar bajo el mismo scope y dar la misma información coherente hacia el mundo. Una vez que tenemos esa coherencia, hay que ver que esa promoción que se va a hacer en el extranjero no esté violando ni compitiendo con leyes, regulaciones y códigos de ética del país donde estamos haciendo la promoción. Cada país tiene sus propias regulaciones y sus propios códigos de ética y sus propias leyes de antimonopolio. Entonces hay que saber a qué país específicamente estamos haciendo esta promoción y no hacerlo a diestra y siniestra internacionalmente. Hay que hacerlo de forma inteligente, con una estrategia bien planeada, porque esa va a ser la clave para que México tenga credibilidad y tenga transparencia para darle confianza al paciente de venir a México. Cosas que tenemos que tener en consideración. Aquí les estoy poniendo unos ejemplos de muchísimos que hay, pero son ejemplos de cosas que nosotros tenemos que tener en consideración cuando hablamos de turismo médico a manera internacional. Cuando se trata, por decir, de los doctores, aquí el licenciado va a hablar después su ponencia y me imagino que va a explayar un poquito más esto, pero se los voy a dar muy rápido. Por ejemplo, hay que ver qué regulaciones tiene el FDA, ya todo el mundo sabe que es el FDA, FTC, que es el Trade Commission. Este va a decirnos cuáles son las regulaciones y es la protección al consumidor. Cuando nosotros traemos pacientes de Estados Unidos, ellos hay que entender que ellos vienen con esa mentalidad y con esa cultura, con una cultura de que ellos conocen o deben de conocer sus derechos. El FTC va a proteger los derechos del consumidor y va a limitar la responsabilidad civil, de los cuales ellos vienen con esa noción. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que entender y saber, que no necesariamente se tiene que aplicar a la ley mexicana, pero si lo vamos a hacer de manera internacional, tenemos que entender qué leyes tiene el otro país para poder hacer contratos que tengan coherencia y que puedan ser entendibles a manera internacional. Existe, por ejemplo, el Medical Practice Act. Este es
el proceso, regula el proceso médico de manera estatal. En Estados Unidos está Anti-Kickback Statute. Esto es una ley criminal que prohíbe los medical referrals cuando aquí el que va a pagar es el gobierno. Aquí hay que tener un poquito de atención porque nosotros hemos hecho convenios entre clústeres de otros países con, por decir, Bélgica o Alemania, donde es el Estado, cuando digo Estado me refiero al país, cuando es el Estado que va a pagar. Hay regulaciones como en Estados Unidos que son el Anti-Kickback Statute, que hay que saber que cuáles son nuestras limitaciones para no violar esos statutes que puede tener Estados Unidos o cualquier otro país. The Canadian Medical Protective Association. Esto es bien interesante porque estoy dando ejemplos de cosas que nosotros podemos adoptar aquí en México. Este es no solamente protección al paciente, sino que limita, delimita y deslinda de responsabilidad a los médicos. Esto es, cuando hay un grupo médico atendiendo a un solo paciente, que pueden ser los doctores, enfermeras, anestesiólogo, etcétera, y desgraciadamente ocurre un error o una situación trágica. Aquí va a haber una delimitación. ¿Quién es responsable? Puede ser direct responsibility, que es el doctor, negligence. Puede ser vicarious responsibility, que es el hospital, y entonces el hospital va a pagar. O puede ser responsabilidad, liability, several liability, que entonces son todos and the grandmother. Healthcare insurance. Este healthcare insurance reciprocal from Canada es muy interesante porque es un seguro que muchos de ustedes ya seguramente lo conocen, que es muy innovador. Este seguro muta, es el seguro para la persona que va a viajar a hacerse un tratamiento. De acuerdo con la innovación del tratamiento, que va a ser un leverage para el paciente para que mute su seguro y le pueda cubrir cosas que normalmente no cubre. Todo esto se lo estoy explicando porque cuando se hacen los contratos hay que tener en consideración todo este tipo de cosas. Su póliza de seguros, qué tipo de seguros tiene, si tiene un seguro como este que puede mutar. El Joint Commission International, eso ya todos lo conocen, es una acreditación internacional. Global Healthcare Association, eso también es una acreditación y lo puse 2 veces porque tiene un bracito que además de acreditar, evalúa. Tiene una sección de esta asociación que no solamente acredita, evalúa a los doctores de manera internacional. Creo que eso es importante. Ya hay países como en Estados Unidos, Croacia, Tailandia, Costa Rica que ya se han unido a esta asociación para que evalúe y acredite a sus médicos de acuerdo con el ranking que tienen. Ya una vez que hacemos esto y entendemos qué podemos y qué no podemos poner en un contrato, entonces ya podemos ver, por ejemplo, a nivel europeo, las regulaciones como el Brussels Regulation, Lisbon Treaty, y lo voy a explicar más adelante. A lo mejor ahorita no tiene sentido para ustedes, pero lo vamos a ver porque sí tiene sentido al final y tiene que ver con arbitraje. Los derechos del paciente es entender los beneficios que tiene su seguro, entender los contratos internacionales que tengan validez no solamente internacional, sino en su país, que sean coherentes también y tengan los requisitos necesarios para que sea un contrato válido en el país de origen. Financial guarantee, al final del día, money talks. Entonces, a mí siempre vienen los doctores de todo el mundo y me dicen, pero es que yo quiero saber todo esto, se oye muy bonito y qué bueno que hagan sus contratos, pero ¿quién me va a pagar y cómo me van a pagar? Al final del día yo quiero saber eso. Nosotros, como asesores legales, tenemos cuentas escrow. Ya todo el mundo conoce las cuentas escrow, que es una cuenta de fideicomiso, por decir. La tenemos en Europa, en Estados Unidos, en México, donde nosotros al momento de hacer los contratos, hacemos también un contrato
con nuestra cuenta escrow, donde el paciente, antes de salir de su país de origen, ya pagó el tratamiento o la operación en México, de tal manera que el doctor, desde antes que salga el paciente de su país, el doctor ya sabe que ya se le pagó, y entonces se pone en una cuenta fiduciaria que nosotros controlamos como tercero independiente y neutral. Una vez que se le da el tratamiento, entonces nosotros le pagamos al doctor como el doctor indique, si tiene que pagarse antes para pagar cosas de ortopedia o lo que sea, se le paga por adelantado o se le paga al momento de la operación. También se guarda dinero de acuerdo a la naturaleza del tratamiento de la operación, cualquier vicisitud que se pueda presentar después de la operación. También el paciente paga cierta cantidad para cualquier situación que se pueda presentar, ya sea de emergencia o un follow-up o tratamientos postoperatorios, y que el doctor sepa que si sucede cualquier circunstancia, que hay dinero guardado en garantía para que se pague. Lo que no se gastó, ya una vez que el doctor da de alta al paciente y regresa a su país de origen, entonces si sobró dinero se le regresa al paciente, pero eso se hace con contrato para asegurar no solamente que el doctor se le está pagando, sino que asegurar la salud y el tratamiento del paciente, y que no vaya a suceder una situación de emergencia o un tratamiento más largo de lo que se pensaba y que no haya esa garantía financiera. Visas. No necesito explicar eso. Muchas veces del país de origen que tienen que venir a México necesitan visas. A veces, en el caso de Tijuana, que vienen a Tijuana y vienen con familiares, y los familiares quieren cruzarse a San Diego, de compras al sur o lo que sea, entonces hay que ver que antes de que salgan del país de origen, no se les vaya a complicar aquí en la embajada americana de que no les vayan a dar las visas. Se les tramitan las visas antes de que salgan de su país de origen, para que cuando ya lleguen ya puedan ellos hacer el turismo que ellos están esperando hacer. Del lado del marketing, como ya lo expliqué, hay que entender cómo se va a hacer el marketing, que tiene que ser, como dije, tiene que ser coherente. Todas las partes que son jugadores tienen que estar en comunicación y tienen que estar bajo el mismo spectrum, porque esa es la información que nosotros vamos a transmitir al extranjero. Información que tiene que estar dentro de las regulaciones y de los códigos del país a donde va a ir. Hay una cosa que se llama Start Law Violation. Esto nos ha tocado con otros países, con sus clusters, cuando hacen la promoción en el extranjero, que muchas veces hacen referrals. Esta ley prohíbe hacer cierto tipo de referrals entre doctores, de acuerdo a la sección 1788 del Social Security Act en Estados Unidos. Hay cosas que están prohibidas, entonces por eso les digo que es importante, cuando hacemos el marketing, que veamos exactamente cómo lo estamos haciendo para no incurrir en una situación así. Básicamente nuestro trabajo es mitigar el riesgo. Las preguntas al final, gracias. ¿Cómo vamos a mitigar el riesgo? Bueno, ya les expliqué. Los contratos internacionales entre hospitales, gobiernos, agencias, pacientes, entre ellos mismos o individualmente. Con el paciente, el doctor tiene el derecho de pre-screen al paciente antes de que salga de su país de origen, y tiene el derecho de saber el historial médico del paciente. Nada de que no, yo no tengo nada, se viene a la operación y luego resultó que tenía ahí una condición underlying y no se dijo, y le echan la culpa al doctor. El doctor tiene el derecho de tener esa información. Patient waivers son contratos donde todo el mundo lo entiende, el paciente deslinda de responsabilidades al doctor. Hay que hacer contratos comprensibles de acuerdo a la naturaleza de cada tratamiento, hasta dónde llega la responsabilidad del doctor, bajo la información que ha sido dada al médico.
Financial Guarantee, ya lo expliqué, son las cuentas escrow que nosotros utilizamos para que haya garantía por ambos lados, garantía que se le va a dar el servicio y garantía que se le va a pagar al doctor. Otra vez, mitigar el riesgo. No se trata de echarle la culpa al paciente, se trata de que no abusen de los puntos vulnerables del médico tratante o del hospital. Es básicamente eso. Vamos a mitigar cualquier riesgo en esos puntos grises o en esos puntos vulnerables donde probablemente pueda haber surgir un problema legal en el futuro. Esos son los puntos que nosotros vamos a cubrir para que no se tome ventaja. Los remedios legales, para que se entienda, para que el paciente entienda hasta dónde llegan sus derechos, hay que darle toda la información de antemano. ¿Cuáles son las calificaciones, las credenciales, cuáles son las credenciales de los doctores? Que entienda su póliza y que después no exista de que, es que yo pensé que mi póliza me lo cubría. Que quiénes cuáles son los estándares que tiene la institución, qué equipos tiene el hospital, que no vaya a ser que yo llegué al hospital pero no tenían estos equipos o necesitaba esto, yo pensé que me iban a hacer el otro, que entienda si tiene o no tiene los estándares internacionales que ellos esperan. Saber si el hospital o el doctor, ellos tienen el derecho a saber si hay una demanda en su contra pendiente o pasada. Es importante, muchas veces, no, pues ¿para qué quieren saber? Porque si aquí todo el mundo tiene información, tanto pasada como presente, de ambas partes, aquí es donde entra la transparencia, y la transparencia se va a traducir en confianza. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque nosotros queremos competir mundialmente. Otros países de primer mundo así lo hacen. Si nosotros queremos estar a la par y subir nuestro ranking y posicionarnos con los mejores del mundo, tenemos que hacer lo que el resto del mundo hace, sin miedo. La responsabilidad del hospital, el paciente tiene que saber hasta dónde es la responsabilidad del hospital, y en caso de un error, quién se va a hacer responsable, y finalmente qué compensación se le puede dar en alguna circunstancia de riesgo, o Dios no lo quiera, nos ha tocado ya fallecimientos. Entonces hay que entender, el paciente tiene que entender hasta dónde y cuándo y cómo. Aquí es un poquito más de los derechos del paciente. Se los voy a dar así lo más rápido que pueda. Hay una cosa que se llama Patient Bill of Rights en Estados Unidos. ¿Qué es eso? Bueno, son los derechos que tiene el paciente. A lo mejor se oyen como triviales y obvios, pero a la hora de la práctica no lo son. Nos ha tocado en otros países que they overlook eso por ser tan obvio, y luego hay un problema y el paciente no solamente acaba demandando, sino que lleva su claim a derechos humanos, y total, después de eso es un conflicto internacional que se pudo haber evitado, y eso es nuestro trabajo, mitigar los riesgos y anticipar este tipo de situaciones. El Patient Bill of Rights es que lo traten con dignidad, que lo traten con respeto, que se les dé un tratamiento continuo. Negarse a tratamientos, en Estados Unidos se puede negar a un tratamiento. Entonces hay que tener, el médico mexicano hay que entender que ellos tienen en su país de origen esos derechos, por lo tanto vamos a tratar de aparejar lo más que podamos para que haya una homogeneidad internacional. Entender, entiende el paciente qué leyes y regulaciones hay en México para el medical malpractice. Ellos no lo conocen.
hay que explicarles y hay que educarlos. Los aspectos culturales de México, todo esto se tiene que poner por escrito. Mientras más información y mientras más detalle nosotros lo pongamos por escrito y avalemos que el paciente está entendiendo todo esto, más nos vamos a proteger para cualquier situación que se pueda presentar en el futuro. Otra vez, información, transparencia, data, todos tienen que estar informados lo más que se pueda. Estábamos viendo en otro en un slide before this, en el Canadian Medical Insurance, ellos se dedican a gather data de todo. Tienen el banco, uno de los bancos de data más grandes del mundo. Esto, lo único que se va a traducir es en confianza. Si estamos viendo que países del primer mundo, países que tienen éxito en la materia de médico-turismo, están haciendo esto, nosotros tenemos que empezar a tener esa mentalidad de aparejarnos, de no pensar, no, yo no, ¿por qué voy a dar esta información? No, yo por qué me voy a acreditar con ellos. Porque necesitamos, porque finalmente eso es lo que nosotros queremos hacer. Si nosotros nos queremos quedar a nivel nacional y a nivel local, pues entonces no lo hacemos, pero tenemos que cambiar esa mentalidad y dimensionar lo que estamos haciendo con el resto del mundo. Healthcare Providers Aspects, aquí ya vimos mitigar complicaciones. Una de las cosas más importantes es, una vez que abrimos la cuenta escrow para que depositen el dinero, todos los contratos que existen entre el hospital, el doctor, el facilitador, el hotel, todos esos contratos se juntan y se ponen en una carpeta junto con el contrato de escrow, de tal manera que si el día de mañana no me operaron, porque aquí en el contrato con el doctor dice que si tú tenías un problema o surgía un problema de salud, no te iban a dar el tratamiento, de tal manera que tú no tienes el derecho de demandar al hospital o al doctor porque llegaste a México y no te dieron el tratamiento. Aquí está que se previó que a lo mejor podría suceder una situación así. Entonces, ni vas a demandar al doctor, ni vas a recolectar dinero que se le pagó al doctor para que te hiciera los análisis para que determinara que no eras operable. Y son ejemplos muy a grosso modo. Claro que en nuestros contratos, hemos hecho contratos casi de 300 hojas, donde casi everything under the sun lo estamos anticipando para que haya claridad y certeza jurídica. Ya se me está acabando el tiempo, así que me voy a ir un poquito más rápido. Aquí me voy a aplicar lo de arriba, lo pueden leer. Aquí bien importante es los contratos que nosotros hacemos, como dije, no solamente es de validez internacional, es validez en los dos países, se puede registrar en los dos países y son válidos. Nosotros en nuestros contratos, como ya lo mencionaron, soy árbitro, ya es obsoleto pensar en irnos a un juicio ordinario. Eso ya es cosa del pasado. Ya en el extranjero eso ya ni se piensa. Ya lo hacemos con arbitraje, hacemos cláusulas arbitrales. El arbitraje per se es internacional. Ya no tenemos que hacer mucho más. Ya tenemos ese tool. No tenemos por qué meternos en camisa de 11 varas y poner cláusulas con jurisdicción donde ni va a querer el paciente que la jurisdicción sea México, ni va a querer el médico que la jurisdicción sea Croacia o lo que sea. No tiene caso cuando ya podemos nosotros utilizar el arbitraje internacional, que por cierto ya puede ser remoto. Antes teníamos que viajar a París o ir al país de la contraparte. Ya no necesitamos hacer eso. Se puede poner la sede que nada más va a determinar la ley de esa nación que se va a utilizar, pero ya se puede hacer remoto. Entonces, ¿por qué estamos pensando en jurisdicción y en demandas? Eso ya es cosa del pasado, eso ya se puede evitar
con cláusulas arbitrales que nada más hay que tener mucha atención, que no sean cláusulas patológicas. Muchas veces nos llegan contratos y cualquier hijo de vecino pues puso aquí una cláusula arbitral, la copió de la página de las Naciones Unidas o de la ICC. Todo tiene su razón de ser. Cuando son cláusulas patológicas, creo que aquí va a haber alguien de la Cámara de Arbitraje Médico que va a explayar esto con más detalle, pero se puede anular partes del contrato, pueden acabar, incluso la cláusula arbitral, si es muy patológica, no va a surtir el efecto y puede ser contraproducente. Entonces hay que poner mucha atención. Los waivers, como ya dije, deslindar de responsabilidad de entrada. Hasta aquí llega mi responsabilidad y quiero que tú lo entiendas y quiero que tú me firmes que estás entendiendo y que estás educado, porque Legal Counsel ya te lo explicó y cuál es el aparejamiento de la ley, de tu ley nacional de tu país de origen. Dispute resolution, también me voy a ir rápido porque de esto van a hablar después. Hay que tener en consideración the Brussels Regulation, si va a ser por decir en Europa, nuestro mercado fuerte es Europa, Lisbon Treaty, las Naciones Unidas, claro, la ley de salud, el Departamento de Estados Unidos de Health and Human Services, International, ese es el International Compliance. Hay que tener en cuenta el International Compliance, eso es el presente. Si no estamos en International Compliance, se nos va a venir abajo el contrato. The Hague Convention and the New York Convention, que es el que va a regular las cláusulas arbitrales, the Hague Convention, porque los contratos son recíprocos entre uno y otro. Both parties, of course, privacy, ethics, confidentiality, que son los derechos, breach of duty, el incumplimiento de las responsabilidades, que es básicamente todo lo que vamos a cubrir en los contratos. ¿Qué te corresponde a ti? ¿Qué te corresponde a ti? Tú tienes toda la información de la otra parte, tú también tienes toda la información, entonces ya sabes cuándo vas a incurrir en incumplimiento. Les voy a dar rápidamente ejemplos de clústeres a los que hemos asesorado en otras partes del mundo, y viene al caso porque, como lo dije al principio, muchas veces la Secretaría de Turismo quiere hacer lo suyo, la Secretaría de Economía quiere hacer lo suyo, cada quien quiere hacer lo suyo, pero realmente es un solo espectro. Lo más importante aquí es que haya una comunicación que fluya y que todos los jugadores estén dispuestos a apoyarse los unos con los otros y no lo hagan de manera separada. Va a ser la única forma que México va a poder hacerlo de forma coherente, de forma ordenada, y eso va a ser el mensaje, va a ser un solo mensaje entre todas las partes organizadas, va a ser el mensaje que se va a dar en el extranjero, un solo mensaje claro y transparente. Esa es la confiabilidad que vamos a dar para que vengan, y eso es lo que va a hacer que nosotros subamos de ranking como país. Hay que crear un modelo sustentable, aumentando la calidad y la armonía de los servicios. Como dije, la Secretaría de Turismo tiene su tarea es la excelencia de la hospitalidad, la seguridad, la logística. La Secretaría de Economía, precios competitivos, es la calidad igual o mejor que su país de origen, sino a que vienen, y precios competitivos. Inversión extranjera, desarrollo de infraestructura, la Secretaría de Salud, acreditación, programas, educación, la consultoría legal, la asesoría, los contratos, las alianzas, los contratos con las alianzas con otros gobiernos, el marketing, y los afiliados particulares, que son ustedes, los hospitales, las universidades, los clústeres médicos. Entonces, lo que aquí, finalmente lo que queremos hacer es crear un ecosistema robusto,
rentable y sustentable. Y primero hay que empezar, ojo, localmente. Aquí estamos hablando, internacional. Primero hay que hacerlo de manera local. El compromiso es local, primero. Segundo, el compromiso es regional, a lo mejor México y Centroamérica. Y después es el compromiso internacional, y ahí es donde nosotros vamos a ofrecer el surplus. Eso nos va a dar la credibilidad con el extranjero cuando hay un desarrollo local verdaderamente sustentable. Ahora, el branding, que son los hospitales con la Secretaría de Turismo, entender los acuerdos multilaterales, el business to business, social media, eventos internacionales y alianzas. Necesitamos una estrategia organizada, como dije, un mensaje, un crecimiento firme, con data, hospitales, clústeres, gobiernos, pacientes. Mientras más informados, mejor. Hay que adaptarse a una situación política y económica mundial y nacional. Ahora sí, daré dos ejemplos. Por ejemplo, estuvimos en Lituania y en Turquía, donde adaptaron sus leyes para ser más atractivos para los pacientes internacionales. Su mensaje era coherente. Importante, cuando hay un mensaje coherente y hay un marketing aplicable de acuerdo al compliance internacional, entonces hay confianza. Cuando hay confianza, hay un streamline positivo. ¿Qué es un streamline? El streamline positivo es la comunicación que va a dar el paciente después de su experiencia en México. Ellos solitos se comunican mundialmente, para eso están las redes sociales. Con una persona que tenga una mala experiencia, todo el mundo quiere saber. Pueden haber 50 buenas experiencias, qué padre, pero hay una mala y todo el mundo. Entonces es el streamline positivo. Así es como lo vamos a lograr, con calidad, con información. Otro ejemplo, por ejemplo, Singapur, ya lo platicábamos aquí, estuvimos en Singapur. Claro, las ventajas de Singapur es que, primero, que ese es el lenguaje, hablan inglés. Segundo, Singapur todo el tiempo quiere hacer negocio con el extranjero. Tienen una visión internacional muy amplia. Todo el tiempo están dispuestos a hacer alianzas, a mutar sus leyes, a traer inversión extranjera. Están a la vanguardia en la tecnología. Todo el tiempo están avanzando en la tecnología, que es algo que a México a lo mejor muchas veces le falla, pero tenemos que estar trendy en los medios, en la tecnología. Otra cosa que tiene Singapur, y lo comentábamos aquí, el 80% de sus doctores tienen acreditaciones internacionales. Me ha tocado aquí doctores, en México, no aquí, pero en México, que sí tienen mucho interés en hacer el turismo médico y atraer al extranjero, pero al momento de la acreditación dicen, no, yo aquí tengo mi acreditación en México, pues hay que lo busquen en la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, ahí van a encontrar mi cédula. Pues no es suficiente. Si nosotros queremos estar compitiendo a nivel internacional, tenemos que entender que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y no quedarnos placed in our own box y no querer dimensionar. Entonces hay que poner atención qué es lo que están haciendo los países avanzados y los países que tienen éxito en el turismo internacional y estar aparejados con ellos. No se trata nada más de quedarnos así cerrados. Otra vez hay que tener esa estrategia organizada. Y por último, porque ya creo que ya están aquí bajando, otro ejemplo es Jordania. Ahí estuvimos y ayudamos a los clústeres médicos en Jordania. Claro, aquí Jordania tiene una ventaja porque Estados Unidos le ayudó, pero Estados Unidos le ayudó económicamente y con asesoría, siempre y cuando Jordania mutara sus leyes para hacerlo más patient friendly, y así lo hizo, y tienen mucho éxito porque regionalmente son el número 1. Ellos crearon lo que nosotros hemos creado aquí, el Consejo Mexicano de Regulación y Acreditación
en cuestión médico-turística, ellos crearon lo que se llama Healthcare Accreditation Council. Y por último termino con Corea del Sur, donde vamos a estar de regreso en abril, vamos a estar de regreso en Corea del Sur dándoles más asesoría, y esta vez también vamos a estar en Japón, en abril del próximo año, donde también formaron un consejo de coherencia que se llama Council of Medicine for Overseas Promotion. Y se los I highlight this one, porque esta de promoción no solamente está hablando del turismo médico, sino de la promoción, y aquí lo está haciendo en un solo consejo y no cada quien por su lado, y ahí es donde tienen mucho éxito también en su región. Ya me están diciendo que por favor el corte, porque ya toca la siguiente plática. Yo sé que muchos de ustedes tienen preguntas. Si después habrá más espacio, estoy más que feliz de responder sus preguntas. Ahorita, por respeto a los demás panelistas, pues aquí vamos a terminar, pero también tienen nuestra información, y si tienen preguntas o comentarios, we're happy to take care of you. Así que reach out to us, acérquense a nosotros, y muchas gracias.